Si eres profesor de español o si quieres ser profesor de español, estás en el vídeo correcto. Aquí voy a contarte todas las claves para llegar a ser profesor de español. ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué habilidades debo tener? ¿Cuánto dinero puedo llegar a cobrar? ¿Dónde puedo conseguir experiencias? ¿Dónde puedo acceder a lectorados? Y un montón de cosas más. Sin más dilación, vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. Si es la primera vez que ves mi canal, permíteme presentarme. Soy profesora de español a extranjeros desde hace ya varios años. He estado trabajando en el extranjero en lugares como Croacia, donde trabajé gracias a un lectorado en la Universidad de Zadar. Y también formé mi propia academia de español en Polonia, donde estuve 3 años. Así que con toda esta experiencia y por supuesto teniendo en cuenta que la información que doy es general y que cada caso es un mundo. Por eso mismo, si te interesa esta temática y este vídeo te parece interesante, haré un directo al respecto. Suscríbete para no perderte nada, participar en ese directo y contarme todas tus dudas, donde haré todo lo posible por responderte. Pero ahora sí, profesores de español en activo, en formación o de pensamiento, tengo muchas cosas que contaros. Muchos me habéis preguntado un montón de dudas que tenéis acerca de cómo es el profesor, cuánto gana un profesor, dónde consigo trabajo, dónde consigo experiencia, y por eso en este vídeo pretendo ayudaros todo lo posible y todo lo que esté en mi mano respondiendo a todas estas dudas. Y a mí me encanta ayudaros, eso ya lo sabéis. Así que siéntate, coge papel y boli, que empezamos. ¿Qué debo estudiar para ser profesor de español? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Lo más recomendable es haber estudiado una filología, sobre todo una filología hispánica o un grado en español, que es, digamos, el camino directo para acabar siendo profesor de ELE. Pero si no estás estudiando esto o no has estudiado eso, no te preocupes, que no cunda el pánico. Hay muchas otras alternativas que te permitirán ser profesor de español. Por ejemplo, todas las carreras relacionadas con temas de educación y pedagogía son perfectas para ello. También incluyendo otras filologías, filología inglesa, francesa, cualquiera. Todas las carreras que sean de la rama de educación, de una manera u otra, os van a permitir trabajar de profesor de español. Y tranquilos, que si habéis estudiado otra cosa, también es posible ser profesor de español, pero necesitáis más especialización, tal vez un máster, cursos, pero más tarde hablaremos de esto. Otra pregunta que me hacéis mucho: ¿es necesario estudiar algo si soy nativo? La respuesta es sí. Sí. Aunque seas nativo de español, no importa de qué país, no importa si eres de España o de Hispanoamérica, necesitas estudiar y formarte para ser profesor de español, debido a que necesitas un conocimiento muy profundo de tu lengua y no basta solo con hablarla, sino que para explicar temas como el subjuntivo, la diferencia entre ser y estar o por y para, vas a necesitar una base que te apoye en tus explicaciones. Por lo tanto, sí o sí tienes que estudiar, no vale con ser nativo. Por supuesto, también si tienes otra nacionalidad, puedes ser profesor de español, no hay ningún problema, pero eso sí, tienes que aprender la lengua y tienes que formarte al igual que otros nativos. Conectamos ahora con la primera pregunta, pero Elena, ¿qué tipo de curso de máster necesito si he hecho una carrera de educación o si no he hecho una carrera de educación? ¿Cómo me especializo? Bien, ante esto hay un paradigma muy amplio. Puedes hacer un máster de español lengua extranjera en muchas universidades, hay un montón por todo el mundo. Esta posibilidad está en muchísimas universidades, no solo de España, sino también fuera de ella. Y si no quieres hacer un máster porque es más caro, puedes optar también por cursos que te van a acreditar y que te van a ayudar a adquirir los conocimientos para dedicarte a esta profesión. Cursos, por ejemplo, puedo citarte los del Instituto Cervantes, que hace continuamente cursos de formación para profesores de ELE. Ya seas profesor de español y quieras reciclarte un poquito y renovarte, que es algo muy importante, estar actualizado, sino también para aquellos que empezáis y que queréis ir tomando riendas en esto de enseñar español a extranjeros. Otra pregunta que me hacéis mucho es que ¿qué español es mejor? ¿El español de España? ¿El español de Hispanoamérica? ¿Podemos enseñar también los hispanoamericanos? Y esa respuesta te la dejo en este vídeo de aquí, donde os conté todo lo que debéis saber acerca de este tema y muchos más, así que no te lo pierdas. Otra pregunta que me hacéis mucho es ¿qué se necesita? ¿Qué habilidades y qué competencias debo tener como profesor de español? Pues bien, lo que necesitaréis, hablando muy en general, son competencias como capacidad de comunicación
y habilidad de transmitir tus conocimientos a tus estudiantes. Sobre todo, transmitirles la motivación y el amor por la lengua, porque eso es lo que va a hacer que ellos quieran seguir aprendiendo más y más. Como punto número 2, te diría generar dinámicas positivas. Escuchar a tus alumnos en el aula y motivarlos de nuevo a que hablen y a que quieran aprender cada día más. También es muy importante esta faceta de psicólogo, y es que los profesores de español también tenemos que saber gestionar las emociones dentro del aula. Y es que cuando aprendemos lenguas, como os he contado en otros de mis vídeos de este canal, a veces nos encontramos con estudiantes que les da mucha vergüenza hablar en esta lengua segunda o lengua extranjera y que por lo tanto pasan por un proceso de frustración y de desmotivación que debe ser conducido por el profesor de español y que debe saber qué temas tratar y en qué momento para que los estudiantes no se frustren y no lo pasen mal en este proceso de aprender la lengua. Es muy importante también que sepas elaborar materiales y cubrir necesidades de tus alumnos. No es lo mismo un alumno de nivel básico a uno que un alumno de nivel alto, de un C1 o un C2. Debes adaptarte a sus necesidades. Y por último, debes ser capaz de detectar cualquier problema en el aprendizaje y solventarlo. Por eso es tan importante, si eres profesor o si no lo eres, estar actualizado y reciclarte constantemente. Pues así podrás ofrecer a tus estudiantes siempre la mejor experiencia aprendiendo español. Ahora entramos en las preguntas más jugosas acerca del trabajo y del dinero. ¿Dónde puedo trabajar como profesor de español? Aquí hay varias opciones. Hay una demanda altísima de español y cada vez más fuera de España. Esto es algo obvio. Pero también se necesitan profesores de español en España debido a la cantidad de turismo y de viajeros que vienen a España y que desean aprender o mejorar su lengua una vez llegan a España, en su estancia en España. Así que puedes trabajar tanto dentro de tu país, hablo de España porque yo soy española, pero por supuesto también puedes ejercer como profesor de español en tu país, no hay problema. Aunque eso sí, hay una demanda altísima fuera. Para facilitarte la tarea de encontrar trabajo, voy a darte algunos portales, algunas páginas web que te van a permitir acercarte al mercado laboral y ver si puedes encontrar trabajo. Una de las opciones es enviar currículos a academias y probar suerte a ver si te llaman y puedes irte a otro país, por ejemplo. Pero otra opción son estos portales. Así que coge papel y boli, que esto es muy importante. Uno de los portales que te recomiendo es el portal de EURES, que es un portal europeo de movilidad profesional. Otro de ellos, y este ya os he hablado de él, es el Instituto Cervantes. La página web del Instituto Cervantes os ofrece un montón de información sobre convocatorias de empleo en sus centros, tanto en España como en el extranjero. Oye, Elena, Dime. ¿sabías que el 80% de las personas que ven tus vídeos no están suscritos? Es verdad, 80%. Suscríbete, por favor, que yo me estoy esforzando. Y tú estás aprendiendo. Esto es 50-50. También tenemos la web de Hispanismo. Esta también está asociada al Instituto Cervantes y al Ministerio de Cultura, y en ella encontramos recopiladas las ofertas de trabajo en el extranjero para profes de español, y que además nos facilita el enlace a la solicitud del trabajo, y que está muy bien. La siguiente es Chronicle, y este portal nos muestra empleos de profesor de español en todo el mundo y además con una búsqueda y un buscador muy sencillo. Otra opción es el American Council of the Teaching of Foreign Languages, o el ACTFL, que permite buscar trabajos de profesor de español en Estados Unidos. Y por último, mi favorita es TodoL. Esta es una web que os muestra puestos de trabajo en todo el mundo, tanto en España como en países extranjeros. Así que está muy bien. Yo esta tengo que decir que la he dejado para el final porque me parece la mejor y es la que yo más he usado sin duda alguna. Así que ya sabéis, TodoL. Espacio no patrocinado. Y ahora lo más importante. Yo asumo que hasta aquí te has suscrito y si no, suscríbete. El dinero. Ahora sí, vamos a ponernos serios y vamos a hablar de dinero. ¿Cuánto cobra un profesor de español? He estado investigando para no meter mucho la pata con los datos y el promedio en general es de 10, 15, 20 euros la hora de clase. Si sois personas que ya estáis formadas, que tenéis cursos, máster, carrera y que incluso tenéis algo de experiencia, mi consejo personal es que no admitáis que os paguen menos de 10 euros. Por supuesto, si tienes una experiencia mínima o no tienes, o si estás empezando, está genial optar en trabajos que te paguen un poquito
poquito menos para ir ganando experiencia. Por ejemplo, yo misma realicé un voluntariado durante un tiempo con la Cruz Roja, donde estuve enseñando español a grupos de refugiados y fue una experiencia súper enriquecedora y por supuesto yo no recibí ningún tipo de dinero. Pero como os digo, es muy bueno que al principio os lancéis a este tipo de iniciativas para ganar experiencia. También los lectorados os paguen más o menos y que una vez hayáis terminado vuestros estudios y este periodo de adquirir algo de experiencia, no bajéis de 10 euros. Tenéis que respetar vuestro trabajo, esto es algo que tenemos en común con muchos artistas y es que a veces no respetamos nuestro propio trabajo y no sabemos defender que lo que estamos cobrando por la clase no es solo nuestro tiempo, sino también nuestros conocimientos, todas las herramientas que conocemos y que aplicamos en clase, todo nuestro bagaje y que, en fin, si has estudiado y tienes experiencia, repito, yo no admitiría, consejo personal, menos de 10 euros por una clase de español. De hecho, he encontrado una web que se llama Indeed y que nos muestra distintos salarios y el promedio que puedes ganar teniendo un trabajo o teniendo otro. Y buscando profesor de español, como veis en pantalla, nos aparece un rango, un promedio base de salario de 17,18 euros por hora. Así que, por tanto, no os dejéis engañar, mostrad lo que valéis y lo que habéis estudiado y no aceptéis menos de 10 euros. Consejo mío personal. No se me ofenda a nadie. Eso sí, siempre que hayas estudiado y que avales el precio de lo que estás cobrando con conocimientos y experiencia real, no porque te apetezca. Esto también hay que dejarlo claro. Muy importante lo que tengo que decirte aquí. Voy a hacer un directo para aclarar todas vuestras dudas dentro de mi más humilde opinión y con mi experiencia. Así que suscríbete al canal para no perderte los avisos de nuevo vídeo y que puedas entrar a este directo en vivo y que puedas participar preguntándome todas las dudas que tengas acerca de L, de español lengua extranjera, y que ya digo que intentaré resolver todas las que pueda y de la manera más verídica posible, intentando aplicarla a vuestro caso personal. Así que no te lo pierdas. Sin más, ya sabes que aquí te puedes suscribir y nos vemos muy prontito. Te mando un beso enorme.